Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Es fácil leer la Biblia y pensar que cada versículo fue escrito pensando específicamente en nuestros problemas del siglo XXI. Sin embargo, para entenderla bien, primero debemos respetar la brecha histórica. Hoy aprenderemos a desfamiliarizar la Biblia, a verla primero en su contexto de desiertos, imperios y culturas antiguas, para que luego pueda hablarnos con más fuerza el día de hoy. Es hora de hacer un poco de trabajo detectivesco en la historia, para leer la Biblia en nuestro tiempo. La Biblia es para nosotros. Es la fuente principal de cómo creer y comportarse como discípulos de Jesucristo. La Biblia existe para que tengamos una visión de la creación centrada en Dios, para que comprendamos la providencia de Dios en la historia, para que escuchemos sus promesas, para que conozcamos sus palabras de advertencia y aliento, para que tengamos las palabras de Jesús, para que escuchemos el testimonio que dieron los apóstoles acerca de Jesús y para que miremos hacia el reino en toda su plenitud futura. Sin embargo, aunque la Biblia es para nosotros, no fue escrita a nosotros, ni se trata de nosotros. Cuando leemos la Biblia, estamos entrando a un mundo histórico y culturalmente distante y debemos tener cuidado con la brecha, como dicen en el metro de Londres. En la premura por hacer la Biblia instantáneamente relevante, podemos inadvertidamente darle un mal uso, no reconociendo la situación específica de los autores y recoger perezosamente algo que nos parezca útil en una primera lectura. Eso es capítulo 4 de 7 cosas que desearía que todo cristiano supiera sobre la Biblia, por Michael Bird. Es el libro que estamos atravesando y viendo para responder esta pregunta. ¿Qué es la Biblia? Sí. Ya hasta ahora hemos visto que la Biblia es... ¿cuál fue la La última era de la Biblia es normativa. Es normativa. Entonces, ¿la anterior era? La primera era, no cayó del cielo, o sea, hay un proceso, y divino. Es un producto, ¿no? Sí. Y qué tipo de producto es, dado por Dios y escrito por hombres. Y el de la semana pasada fue, es normativa, pero ahí hablamos del tema de autoridad, sí. ¿no? Y esto tiene que, a ver, este quizás suena como el que estaríamos más de acuerdo, ¿no? Y creo que una persona... no estábamos de acuerdo con la anterior. O sea, no, a lo que me refiero que personas dirían, viste, cuando hablamos de que la Biblia tiene errores y dijimos, depende, ¿cómo defines error? Y sé que a varios como que destanteó. Sí. Por supuesto que en un sentido la Biblia no tiene errores cuando hablamos del proceso de inspiración en lo que tenemos como manuscrito original, pero si estamos hablando de que si los autores entendían todo lo que estaban escribiendo, y que estaban escribiendo en términos de cómo comprendían la tierra en ese momento toda plana, era un error. No es o sea, hay mucha cosa de definición y a veces no definir esos términos ha dado lugar a abuso espiritual, a malas interpretaciones, a sectas, al inicio de sectas. Sí. Entonces, ¿a dónde me refiero? Que es para nuestro tiempo, pero no acerca de nuestro tiempo. Quizás, sí, lo entiendo. O sea, como que Pero hay que como rascarle un poquito ahí. Sí. A ver, ¿por dónde lo llevamos? Creo que la primera cosa, como es un producto humano y divino, para que Dios pudiera condescender a nosotros, no es una... ¿Te gustó ese término? Condescendiente. Me encanta, sí, porque es condescendiente, así soy yo. Entonces, cuando soy condescendiente, estoy reflejando un carácter de Dios. Claro. Al decir Dios es condescendiente, es como que eso me humilla. Yo también. Claro, pero ese es un aspecto del carácter de Dios que tú no tienes que reflejar. Porque su condescendencia es una condescendencia santa, pura y sin mácula. La nuestra es totalmente torcida. Pero voy a decir condescendiente. No. Sí, no. Pero es una realidad, porque está buenísimo. ¿Qué sucede? O sea, Dios Padre con Dios, y que no sé cómo funciona, pero me imagino que hay una conexión así atemporal, o sea, que ni siquiera pasa por lo físico, donde ya o sea, conocimiento espiritual sincronizado, enlace cuántica, lo que sea, ¿no? Nosotros no somos así. Nosotros no podemos descargar la mente de Dios. Entonces, Dios lo hace a través de un proceso que sí podemos entender. Sí. Pero para que se haga así, tiene que ponerse
o sea, no es así, tipo Matrix, ¿no? Claro. Ahora conozco a Dios, ¿no? Es una cosa donde se tiene que plasmar en un idioma, ¿no? Por escrito. Sí. Ok, ¿qué idioma? Porque no se puede poner en todos los idiomas. No. Tiene que ser un idioma. Entonces, ahí es donde, pues, el idioma, pues, o sea, hay una variabilidad o como que hay una decisión que se tiene que tomar, ¿no? Sí. Después también hay una cuestión de tiempo, porque no puede ser atemporal. Tiene que ser en un contexto. Bueno, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo no va a ser atemporal si la Biblia es atemporal? Las verdades de la Biblia son atemporales. Ajá. Pero la Biblia en sí tuvo que haber sido escrito en algún momento. Entonces, ¿en qué momento? Ahí también es otra decisión. Bueno, y entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que lo que dice el autor de Beer es para nuestro tiempo, pero no acerca de nuestro tiempo. Ajá. Es una distinción que a lo mejor se ve sencilla en la superficie, pero no necesariamente así en la práctica. Sí. A ver, es para nuestro tiempo, claro, como decías, nos da principios de cómo vivir, Ajá. nos dice cómo acercarnos a Dios por medio de la fe, para poder comprender quiénes somos nosotros, cómo relacionarnos con el prójimo, y nos da verdades que son atemporales. Esos son los principios. Ahora, esas verdades no están claramente en la superficie en el texto bíblico, ¿correcto? Sí. Para mí no están. Ok, o sea, claramente en el sentido de que paso 1, ¿no? Haz esto. Claro. Paso 2, este es el carácter de Dios. Bueno, en la famosa clase de métodos de estudio bíblico. Sí, pero de ahí viene la teología sistemática. Justamente para eso. Bueno, pero cuando hacemos método inductivo, vamos de lo particular a lo general. O sea, vemos Sí. los detalles para concluir algo. Claro. Entonces, observamos el texto bíblico, hacemos investigación de lo que no sabemos. A mí me gusta, hay un librito, ¿cuál era? Un tapa naranja, ya me voy a acordar. Lo usamos en nuestra clase de la escuela bíblica de la iglesia y decía que cuando uno estudia la Biblia es cruzar un puente. O sea, nosotros estamos en el 2026 Sí. Y queremos leer la Biblia, como dice Es Bill. predicación expositiva de Ramesh Richards. No es eso. ¿No? Pero ese no. del puente también. Habla acerca de eso. Sí, pero este es el puente del libro naranja, el que hicimos de la escuela bíblica. Ya me voy a acordar del nombre. Es algo de principios de hermenéutica, algo así. Okay. Ay, sí, no sé quién fue. Porque de ahí lo robamos, el famoso puente de cruzar a la antigüedad. Sí. No, pero es el de Richards. No es. ¿No? Dale, seguro. Ok. Bueno, ya lo voy a buscar y me voy a acordar. No se trata de eso este episodio. No se trata de la discusión de quién era el autor del libro. Pero el tema es, claro, volviendo a lo que dice Beer, cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos que las verdades atemporales, que son verdad para mí hoy, que fueron verdad para la gente que leyó el libro de Isaías, por ejemplo, ¿ok? Están en la superficie fácilmente. Claro. Quizás en algunos casos es más fácil. Por ejemplo, a veces en las epístolas, cuando habla de perdonar, ¿no? Ser benigno unos con otros, misericordiosos, así como Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Ahí como que el contexto histórico quizás no me va a dar mucha luz y quizás la verdad temporal es fácil distinguirla porque perdonar al otro, ser benigno, es una realidad. Hoy, lo fue ayer, lo es en México, lo es del otro lado del mundo. Entonces, esa es la verdad temporal. Pero cuando ves lo que decíamos la semana pasada, ¿no? De lo de sacrificar a los ídolos. Ajá. Pero espérame, ¿cómo es eso? Sí. ¿Qué verdad atemporal hay ahí? Y esa no está en la superficie fácilmente. Sí. ¿Viste? Sí. Bueno, y lo que hablamos, y justamente Bert menciona, la manera en que Génesis se describe o explica o habla, por qué menciona Dios, o sea, en Génesis 1 o 2, de que el Espíritu Santo estaba sobre las aguas. O sea, hay una razón por la cual lo menciona.
pero si nosotros nos metemos a las épicas de creación de aquel entonces vamos a ver que la creación no es tranquilidad y paz y Sí. el Espíritu de Dios sobre las aguas, es una batalla a la muerte donde con las entrañas de Leviatán Ajá. se crea la tierra y entonces el Dios construye sobre literalmente sangre y vísceras la nueva creación. Y es como que no, o sea, Jehová no opera de esa manera. Entonces, es como que, ahora entiendo. Bueno, el mismo Beer dice, sé que esto va a sonar extraño, pero para hacer que la Biblia sea significativa, relevante y aplicable, ella primero debe ser desfamiliarizada y deslocalizada de nuestro propio tiempo. Sí. Y me encantó eso. O sea, es Sí. como, espérate, no lo familiarices tanto contigo. Ahora, otra vez, quizás los que han estudiado algo de Biblia dicen, sí, eso es obvio. Pero el otro día escuchaba a alguien de esto que decía, sí, porque la Biblia es nuestro manual de vida. Mm. ¿Ok? Que otra vez, el concepto no está mal, pero decía esta persona, es nuestro manual de vida. Entonces, Ujú. cuando yo no sé qué hacer, yo le digo a las personas que yo voy a la Biblia y busco qué es lo que tengo que hacer. Ajá. Puede que en algunos casos sí eso sea claro, Mm. pero no siempre es así. Sí. Entonces, ¿cuál es el peligro de una buena expresión como la Biblia es el manual de la vida, pero llevado a términos prácticos? Termino usando la Biblia para lo que no es, termino convenciéndome de cosas que no son, termino haciendo cosas que la Biblia nunca me dijo Ujú. y lo hago convencidísimo que la Biblia es el manual para la vida, ¿entiendes? No Claro. estoy diciendo que no lo es. El problema tiene que ver con la palabra manual. Claro, O sea, porque un porque manual es... vas por pasos. Si ya construí 3/4 de la mesa, tengo que ir a paso 5 y Ajá. ver qué tornillo es. Entonces, simplemente es una manera de poder ejecutar sobre lo que yo ya quiero. ¿Qué quiero? Que quiero una mesa construida. Sí. Entonces, inserta tornillo A en hoyo B y continúa a paso 6. El problema es que un manual se lee muy diferente a una historia. Entonces, yo hasta diría, hay un problema como de conceptual. Sí, de esencia. Ajá. Es ontológico, porque estás usando la Biblia para lo que no es. Ahora, si tú dices, la Biblia me permite tomar decisiones que están centradas o van en la dirección del mismo corazón de Dios y la Biblia me informa para poder encontrar sabiduría para este mundo moderno, yo diría sí, 100%. Pero es a través de leer la historia, entender de que existe en un contexto y, como dijiste, desfamiliarizarnos porque hay ok, el otro día estaba... alguien había comentado, yo escribí algo hace mucho tiempo acerca de Jeremías 31, donde habla acerca de, no, 29. 29. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien, Ajá. para darnos El futuro, fin. etcétera. Ajá. Y entonces hablaba acerca de cómo es que eso se ha vuelto un pasaje de consuelo, un pasaje de amor, un pasaje que todos ponen en su refri, un pasaje como que sí, porque Dios me ve, porque Dios sabe, porque todo lo que me Tranquilo. sucede Estás pasando es parte este tiempo de, mal, sí. pero Dios tiene cosas mejores. Dios tiene planes y los planes van a ser grandes. Y es como que, ok, pero el significado verdadero de ese pasaje entra dentro del contexto, tanto temporal como el contexto, ¿cómo lo podría decir? Situacional. Ujú. Y el significado se amplía o incluso puede cambiar, puede ser totalmente lo opuesto. O sea, porque uno podría verlo y decir, ay, sí, o sea, yo leo ese pasaje y siento paz y yo sé que mi día va a estar bien. Y Dios estaba diciendo realmente, no, mira, tú estás entrando en lo que parece la muerte, vas a estar por 70 años Irte a Babilonia. y tú, o sea, tu generación la va a pasar mal. Ujú. Pero tranquilo, yo sé los planes que tengo acerca de Sí. ustedes y es un futuro, es algo bueno, pero tienes que atravesar la muerte. Eh, Entonces,
cuando yo ignoro todo eso, entonces puedo terminar con un significado que es casi lo opuesto a lo que Dios quiso decir. Ahora, entonces si yo lo quisiera usar para animar a alguien sería, mira, lo que estás pasando va a terminar mal y probablemente no veas absolutamente nada, entre comillas, positivo, pero quizás tus hijos o tus nietos van a ver el fruto de la decisión que estás tomando. Puede Ánimo. ser. O, Ánimo. o uno podría decir, mira, a Dios no le espanta la dificultad. Dios no es que no sabe cómo hacer con la dificultad. Dios no solamente aparece cuando el sol está brillando y los pájaros están cantando. Incluso uno podría juntarlo con Romanos 8:28, es decir, todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Ahora, eso no significa que no vaya a pasar momentos malos. Y su propósito difíciles. No va a fallar. Exacto. Que es ser conformado a la imagen del Hijo. El corazón de Dios para con los israelitas o para con los judíos no fue un corazón donde deseaba su destrucción o deseaba lo malo, pero ellos iban a tener que atravesar algo muy malo, iba a ser un trago amargo para los judíos, pero al final de esto era para su bien. Entonces tú que estás pasando por este momento, a lo mejor tienes que hacer frente a las consecuencias de tus acciones, o hay caos en tu vida y la única forma de poder reponer ese caos es quizás entrando en una situación dolorosa. Tranquilo. Dios sabe los planes que tiene acerca de ti. Sus planes son para bien. Entonces, si tú sigues sus principios, lo único que va a salir de ahí, tarde o temprano, y a veces más tarde que temprano, pero lo que va a salir es algo bueno. Sí. Eso, así lo haría el puente. Sí, entiendo. Ahora, me quiero quedar con algo que dijiste. Si yo lo veo, sigo creyendo que es un manual, cuando el libro es una historia, entonces está mal. ¿Qué? Hashtag la Biblia no es el manual para la vida. O sea, no estoy diciendo que estoy en contra de la frase, ni ahora voy a hacer una campaña en contra de la frase. Pero creo que va en contra de la naturaleza esencial de la escritura. Creo que de los primeros videos que hizo Proyecto Biblia es ¿qué es la Biblia? Sí. Porque si yo no entiendo qué es, va a ser muy difícil cómo leerla. Cuando estuve en Italia ahora, hablé un poquito de cómo leer la Biblia. Y tratando de explicarles como a ver si me captaban la idea, se me ocurrió decirles, vamos a imaginar que, y todavía hay uno, Giuseppe tiene que tomar una decisión en su vida, qué carrera universitaria estudiar o qué trabajo elegir dentro de las dos posibilidades que tiene. Entonces, 2000 años antes, el apóstol Pedro sabía que Giuseppe tenía que tomar una decisión, entonces escribió Segunda de Pedro, capítulo tanto, versículo tanto. Y claro, todos se mataron de la risa. Dije, ¿ves? Así es el problema cuando nosotros leemos de esa manera. Claro, lo lleva al absurdo para mostrar de que es un error. Y perdón que insista tanto en esto, pero nos estamos dañando y estamos con la escritura tomando decisiones que después nos enojamos con Dios. Sí. Pero yo seguí el consejo de la escritura. Tal cual. Y el tema es que no entendiste la diferencia en que la Biblia, claro que sirve para nuestro tiempo, pero no se trata acerca de mi tiempo circunstancial. Hoy tengo que decidir si hago esto o hago esto otro. Entonces voy a la escritura para buscar la guía. Hay un peligro en eso. Bueno, sí. Si hay un peligro en eso, entonces ¿cómo se hace? Sí. Yo creo que ahí es donde también, o sea, los de Bible Project lo tienen bien, o sea, hablando acerca de que la escritura es literatura meditativa. Entonces uno va pensando y diciendo, a ver, ¿dónde está el corazón de Dios en esto? ¿Qué es lo que revela acerca de su persona? Alex, pero yo medité 3 minutos y tengo que tomar una decisión. Ahora me están llamando, tengo que decidir. Ese es el tema, ¿o no? Sí. O sea, está bueno lo que dice, Sí. pero yo aún así lo quiero meter en mi realidad. Sí, pero también, o sea, tomando el libro que más a manual parece, yo diría es el libro de Proverbios, ¿no? ¿Estaría de acuerdo? O sea, Sí. si alguien cometería ese error a decir la Biblia es el manual para la vida, estaría a lo mejor pensando en Proverbios, ¿no? Ok, sí. Pero Y aún así Proverbios mismo dice, si como a tesoro escondido la buscares. Sí. O sea, está hablando acerca de una búsqueda constante, continua, paciente de sabiduría. Eso es lo que el mismo manual de la vida te está diciendo. Está diciendo, hola, este es el libro que más se parece a un manual. Sí. Esto no es un manual. Claro que... Bueno, entonces, claro que hay algo ahí.
Sí. ¿Viste? Sí. Ahora, volviendo a un poco a cosas básicas de métodos de estudio bíblico. Ujú. Observo el texto, leo, digo, a ver, ¿qué hay en el texto? ¿No? ¿Qué cosas llaman la atención? Ujú. Si tengo que investigar, porque de repente hay cosas que digo, oye, pero esto, evidentemente necesito trasfondo para Ujú. poder entender esto, ¿no? Sí. Algunas cosas de los salmos, por ejemplo, que uno dice, aquí no le estoy entendiendo mucho. Bueno, por ejemplo, los salmos, es interesante lo que mencionas, Ajá. porque hay salmos donde te da el contexto. Ujú. Entonces, el mismo salmo dice, esto lo escribió David cuando estaba Claro. huyendo de Saúl. O sea, Como que, ahora entiendo, hay un contexto a esto. sí. Y eso te permite comprender un poquito más. Entonces investigo un poco. Después digo, ok, bueno, ¿qué significado tuvo para la gente de ese tiempo? Creo que eso es fundamental. En esto del puente yo tengo que entender qué significó el texto para las personas de ese tiempo. A mí eso me ayudó mucho para comprender Apocalipsis. ¿Vamos a hacer alguna vez alguna serie de Apocalipsis o no? Algún día quizás tendríamos que apartar como 50 semanas Ok. y lo que Creo que haría es como sería... hizo Michael Hicimos haría- una de escatología, una solo, Sí, cortita. sí. Pero yo simplemente traduciría lo de Michael Heiser, porque creo que fue la mejor forma de Qué hacerlo. brillante. No sirve absolutamente nada a todos los esquemas escatológicos. O sea, porque lo que él dijo era, Apocalipsis es el Antiguo Testamento metido en una batidora y ahí, Ajá. puesto para la iglesia. Entonces él fue buscando y rascando todas las cosas que se decía que hacía eco al Antiguo Testamento y entendiéndolo así, porque él decía, sería absurdo escribir algo que no tenga sentido para absolutamente Bueno. nadie hasta el 2020. 6. Bueno, Cristo vuelve en 2029, así Claro. que... Bueno, pero creo que Apocalipsis nos puede dar un marco de referencia. Ajá. ¿A qué me refiero? Eso de es para nuestro tiempo, pero no acerca de nuestro Sí. tiempo o no acerca de nuestra circunstancia. Cuando yo me hago la pregunta, ¿qué sentido tuvo este texto para las personas que fueron los receptores originales? Ujú. Tiene que haber tenido un sentido. Sí. O sea, entonces uno dice, Apocalipsis, no, Apocalipsis es, y ahí están los 10, ¿cómo se eran? La bestia con los 10 cuernos. Ajá. 10 cuernos era. Ya como me 10... he desapocalipsizado, es como 10 cuernos, entonces 10 ahí cuernos, estaba, sí. ¿ves? Cuando empezó la Unión Europea, el tema es Ajá. que empezaron con 10 y dijeron, listo, ahí está, ahora son no sé cuántos países y ya todo eso, ahí es tomar la Biblia Claro. para creer que se trata acerca de Tiempos. de mis Sí. tiempos. O cada vez que Irán ahí se mete contra Israel, sacar algún pasaje de Ezequiel diciendo, ¿ves? Esto está. es el cumplimiento profético. Y mira, eso te sirve por si lo que quieres son clics, son likes, son comentarios. Pero eso no te va a ayudar a entender la Biblia. No. Entonces, el problema es que lo que hago es quitar quizás el elemento esencial comunicativo de Dios. Ujú. Si dijimos que la Biblia es el escrito por el cual Dios se quiere revelar, entonces es como, yo quiero comunicarme, pero con ustedes no, esto no es para ustedes. Se Ajá. lo estoy dando a ustedes, pero a ustedes no les van a servir, no les va a servir absolutamente de nada. Esto es para 2000 años después, cuando ellos puedan ver todo lo que está pasando con los tiempos. Es un absurdo. Sí. Ahora, así como es un absurdo hacerlo en un libro como Apocalipsis, también es hacerlo en la vida práctica, pensando que Pedro escribió el versículo que yo necesito para saber qué trabajo tomar. Espera, entonces no puedo poner un versículo al lado de mi decisión. No. ¿Qué decisión? ¿Cómo sustentas esta decisión con un pasaje bíblico? Con ninguno. Con ninguno. Y eso es otra vez, no digo que hay mala intención, pero es un error. Tengo un montón de tatuajes que borrar entonces. Sí, lamento. Todas ¿Qué mis tatuaje? decisiones fueron basadas en algún versículo. Bueno, no, o sea, creo que sí, lo que dice es cierto. O sea, no, las decisiones que tomamos hoy deben ser un reflejo del carácter de Dios revelado a lo largo de la Escritura. Ahora, no voy a decir que no hay lugares donde quizás brilla
instancia particular. Mateo 28, que es 18, ¿no? Id a hacer discípulos a todas las naciones. Sí. Hay dos, bueno, ¿con qué versículo sustento de que voy a ir a esta nación y predicarle? Está bien. O sea, pero el decir, fui por este trabajo a esta ciudad. Entonces, yo lo sustenté con el pasaje que dice, llamé a personas, o llamé a Abraham, que fue a un lugar donde no sabía dónde iba. Bueno, es que mi trabajo no sabe dónde va a tener su sede. Entonces yo soy como Abraham, y es como que no, o sea, eso no va. No. Entonces creo que en ese sentido no podemos decir la Biblia, cuando lo abro, va a darme exactamente lo que necesito para tomar esta decisión. Y creo que hay algo más profundo detrás de eso. Cuando queremos leerla como si fuera escrita para nuestro tiempo, ¿no? Es útil para mi tiempo, pero no fue escrita en mi circunstancia. Ajá. Cuando yo lo quiero hacer así, creo que detrás de eso hay un miedo a tomar decisiones y hay un miedo a sonar muy humanista. ¿Cómo así? Dios me dijo. Ah. Eso suena mucho más espiritual de decir, mira, he estado orando, he pedido consejo y he tomado esta decisión y creo que es lo que voy a hacer. ¡Oh, qué humano! ¡Qué poco espiritual! ¿Viste? Entonces suena más espiritual decir, mira, estuve leyendo la Escritura, Dios me confirmó a través de su palabra que esta es la decisión que tengo que tomar. Dios me confirmó a través de su palabra que esta es la decisión que tengo que tomar. Si no es una verdad explícita como, sí, mira, estuve leyendo el libro de Filemón y me doy cuenta que no puedo seguir... No puedo seguir teniendo un esclavo en casa. Claro. Perdóname, hijo, por tratarte como esclavo. No puedo seguir en esta situación sin reconciliarme con esta persona. Ajá. Es obvio que hay un vínculo atemporal, Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero si es como tú dices, nos mudamos de ciudad, cambié de trabajo, compramos una casa, cambiamos el auto, elegí tal carrera, nos mudamos a otro país, lo que tú quieras. Sí. Mete en el saco cualquiera de ese tipo de decisiones. Y digo, estuve leyendo la Biblia y Dios me guió a tomar esta decisión. Ahora, ¿qué dices? Sí, lo que estás diciendo es, yo estuve leyendo Mateo 5 y me he dado cuenta que mi aprensión a tomar esta decisión era mi afán por el dinero y yo he aprendido a no afanarme tanto, por lo tanto eso hizo que esta decisión pues tomara un poco más de peso porque lo que me detenía a tomar la decisión era mi afán al dinero y las cosas materiales. Ok. Entonces, ahí está bien. Sí. Pero está la verdad temporal, Correcto. ¿Entiendes? O a lo mejor, no sé, tienes una opción laboral en otro lugar, pero te frena y tienes miedo. Y sabes que estuve leyendo en la Escritura que constantemente hay un desafío a pasos de fe. Sí. Y ¿sabes qué? Creo que necesito confiar que el Dios que ha sido fiel aquí, también quizás lo va a hacer allá e intentarlo. Correcto. Y si no resulta, sé que puedo volver. Sí, porque ya hay personas que quieren alegorizar todo. Todo. Entonces dicen, ya sé, yo tengo que salir de mi trabajo porque estoy leyendo acerca de Éxodo y Moisés salió y fue a la tierra prometida. ¿Y qué tienes en tu mano? No, y me acabo de dar cuenta que el jefe de mi empresa es egipcio. Sí, entonces él es mi faraón. Entonces yo tengo que tomar un paso de fe y alejarme del faraón ese. Es como que, así no funciona la Escritura. Sí. O sea, eso no es el corazón detrás. Bueno, y ya vamos a volver acá porque aquí nos surge una pregunta. Entonces, ¿necesitamos ser eruditos para leer la Biblia o tenemos que ser dependientes de Claro. ciertas personas? Quiero leer aquí una porción del libro. Espérate, antes Ajá. de eso, hay algo que pensando en esta forma de leer, Ujú. que dijimos, debajo hay quizás un miedo a sonar como muy humanista, Sí. un miedo a tomar decisiones y hacernos cargo de nuestras decisiones. Pero ¿sabes que también puede haber a veces detrás de eso? Imagínate que yo llego y te digo, ¿sabes qué, Alex? Estuve leyendo la Escritura, Dios me habló y es momento de dejar la iglesia, así es que gracias, fueron 10 años increíbles. Yo te estoy informando algo y te estoy diciendo que estoy tomando una decisión basado en la palabra de Dios. Sí. ¿Hay lugar para diálogo? Para decir, oye, ¿qué estás haciendo? Ujú. No, estás
O sea, No, porque Dios te dijo. Dios me dijo. O sea, ¿qué tipo de diálogo, qué tipo de consejo puede haber? Hablaba con una persona hoy y decía, hay una diferencia entre consejo y ayuda. El consejo es, oye, tengo un dinero, estoy viendo qué auto me voy a comprar, ¿me darías un consejo tú que sabes? Ok. Ayuda es, me compré el auto y creo que no funcionó, ¿me puedes ayudar? Eh, Hay que distinguir entre Sí, consejo y sí, ayuda. sí, claro. Y muchas veces lo que nosotros no queremos es el consejo, porque en lo profundo yo ya tomé la decisión, Ujú. pero yo no quiero que nadie me la cuestione. Entonces Correcto. pongo la Biblia, Sí. pongo que busqué la guía de Dios y Dios fue súper claro en la escritura. No dices cómo, no dices qué, pero entonces coloco una barrera al cuestionamiento. No sea que estés cuestionando a Dios. Claro, porque no me estás cuestionando a mí, estás Ujú. cuestionando la decisión que Dios me dijo que yo Sí, tomara. sí. Y cuando me va mal, porque generalmente las personas que toman pasos así, sin buscar consejo, simplemente poniendo a Dios por delante, les va mal. Ujú. Y cuando te va mal, va a ser culpa de Dios. Totalmente. ¿Qué culpa tengo yo si Dios me mostró? Entonces, algo tiene que suceder, porque Dios sabe los planes que tiene acerca Bueno, de... pero lo que dice después es que en realidad Entonces- Dios me mostró esto para que en este lugar me mostrara ahora otra Ajá, cosa. sí, ¿No? correcto. Siempre es Dios mostrando Sí. y nunca haciéndonos cargo. Pero bueno, eso es algo más de consejería, Más pastoral. más pastoral, pero todo parte por cómo leo la escritura. Entonces, sí tiene que ver con la Sí. Biblia, porque es como, ok, sí, por supuesto que es relevante para nuestro tiempo, pero no fue escrita a nosotros, ni se trata de mi circunstancia. Ujú. Sí, 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 sí. Y es interesante porque Bert justamente menciona esto y como que es el abogado del diablo. Aquí dice, algunos de mis lectores aquí pueden objetar que todo este enfoque donde el trasfondo histórico, el contexto cultural y el entorno antiguo son necesarios para comprender la Biblia. Significa que la misma terminará perteneciendo a unos pocos historiadores de élite que son los únicos con la experiencia para leer y comprender todas estas cosas. ¿Qué posibilidades tenemos los laicos de comprender la Biblia si no leemos textos en acadio, ugarítico, hebreo, arameo, griego, latino, copto, en sus idiomas originales? ¿Cómo podemos explicar la Biblia de manera competente a nuestros amigos y familiares si no hemos leído las épicas babilónicas de la creación, los rollos del Mar Muerto, los escritos completos de Filón o a filósofos como Cicerón o Séneca, si no nos mantenemos al día con los últimos informes arqueológicos de Galilea o Éfeso? Creo que es posible que te sientas muy intimidado por todo el conocimiento que está disponible, conocimiento que no tienes, además de no tener tiempo o habilidades para comenzar a adquirirlos. Entonces uno dice, oye, ¿qué onda con este tema? Ujú. O sea, porque sí hay una frustración, y lo he sentido yo, donde uno dice, mira, este pasaje yo creo que significa esto, y llega un tipo y dice, pero tú no sabes el contexto histórico. Y dice, en realidad significa exactamente lo opuesto de lo que tú piensas. Jeremías 29, lo que explicaba recién. Entonces, ojo, o sea, contexto de literatura, eso está al alcance de todos. O sea, Sí. lee, nada más. Entonces, Lee, ahí sí voy a criticar sin piedad a la persona que dice, ay, pero es muy difícil. No, lee, punto. Pero contexto histórico-cultural, Ajá. contexto de idioma, contexto, todo eso sí puede llegar a ser frustrante porque como que, perdón, yo no leo hebreo. Perdón, no sé acerca de las discusiones arqueológicas. Perdón, ¿cómo voy a comparar esto con el Nume Elish, el épico de Asiria, si ni sabía que existía? Y ahora me estás Claro. diciendo que necesito una épica, ¿cómo dice? ¿Epopeya? La epopeya de Gilgamesh. De Gilgamesh o lo que sea, para poder entender Génesis. La conclusión es de que es exactamente lo opuesto a lo que dice el texto. Entonces ahí sí puede volverse frustrante. Y de alguna manera yo percibo que en ciertos círculos se ha vuelto una especie de erudito dependencia. Ajá. O sea, es como, wow, yo no puedo leer la Biblia a no ser que el erudito tal me la explique. Y competencia entre eruditos. Ah, claro. Es como que, pero tú no entiendes cómo es aquí, porque
no sé. No sé si te ha pasado, donde hay algún pasaje en los evangelios o lo que sea, donde quieren explicarlo de manera tan elegante, donde dices, wow, increíble. Nunca hubiera pensado de que eso era justamente lo que estaba sucediendo. Entonces, no sé, o sea, no, Jesús tomó barro de la calle y lo escupió y hizo, porque en la historia vendían unos molletes en la esquina y eran molletes de barro, entonces Jesús estaba diciendo, o sea, entonces como que... Bueno, deja, mi cabeza no está parando en algo aquí. Yo he escuchado los dos extremos. Ajá, Desde la erudito dependencia, sí, de, ay, pero tengo que ver lo que dice fulanito de tal, porque sí. si lo dice él, ya descanso, ¿viste? Mira, la Biblia simplemente hay que leerla y el Espíritu Santo te va a iluminar. Ujú, Punto. sí, El tema es que, ok, no estoy de acuerdo con los dos extremos porque ni siquiera se cumplen. Primero, no sabes de dónde sacó la información esa persona y a veces siento que la terminan rebuscando por demás. si el tipo no tiene la gorra y el jacket de Indiana Jones, o sea, no estuvo ahí en el campo arqueológico, entonces pídele fuentes. Siempre. Yo creo que o sea, porque también, ya, mira, como dicen, no nos leemos las cartas Entre gitanos. entre gitanos. Los pastores les gusta ser el centro de información y hacerse parecer como que todo esto, pues, viene de mí. Sí. O sea, no te va a decir, estuve leyendo tal comentario, estuve viendo tal video, me salió este video en Instagram. Porque eso Me no. salió el video. No, pastor, ¿cómo me salió el video? Sí. Y lo sacaste No, de ahí. Entonces quieren parecer como que, mira, yo te voy a decir esto y lo respaldo con mi autoridad. No. Si el tipo lo descubrió porque estaba leyendo, ¿sabes cuántas cosas han escrito en los comentarios o las ayudas Ni de eran Biblia que por no tenían cerca. nada que ver? em, y lo dicen como si fuera verdad. Sí. Entonces, pide fuentes, no hay ningún problema, porque Sí. todo esto es una discusión, una conversación más bien. Ajá. Los arqueólogos están informando ciertas cosas acerca de la historia. Los lingüistas también hacen muchos suposiciones. O sea, Sí. porque hay cosas donde, sinceramente, se escribió en hebreo y es un tipo de hebreo difícil, no tiene vocales, podría ser esto o esto. Ahora, ahí te va lo que estaba pensando. Ajá, Por otro lado, es como, tú lees y el Espíritu Santo te va a iluminar. El tema es que nosotros queremos la iluminación sin ni siquiera leer. claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tengo 5 minutos para hacer mi devocional que dice cómo puedo aplicar este texto a mi vida hoy. Y es lo que Steve nos ha enseñado tanto de quién pone la agenda. Cuando yo leo de esa manera, y eso es muy propio de cualquier diario devocional, ok, lees un versículo, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? Esa pregunta que tiene quizás la mejor intención hace que el que ponga la agenda sea yo. Este es el inamovible, Sí, ¿entiendes? sí. Entonces yo tengo que ajustar la escritura a este inamovible. Ese es el poner la agenda. Pero quiero hacerlo y tengo la mejor intención. Cuando nos dicen, hey, lee sin agenda, medita en la escritura, lee una y otra vez y probablemente vas a masticar y quizás dentro de una semana vas a decir, creo que ya entendí, yo necesito, como tú decías, tomar un paso de fe, pero no, como tengo que aplicarlo ahí porque no sé si pago la tarjeta o no la pago. Ahí está el problema. Ahora, el Espíritu Santo claro que va a aclarar, pero hay que leer. Sí. Ahora, al leer, tengo que recordar un par de cositas. Si la Biblia es una historia unificada que nos lleva a Jesús, eso me lo acabo de inventar, ¿no? Hay que citar fuentes, como dicen nuestros amigos de Proyecto Biblia. Entonces tengo que leerlo como lo que es. Es una historia. Pero es una historia de quién? Es la historia de Dios. Puedo conocer quién es Dios. Entonces, ¿sabes qué? Cuando yo lo leo con esos ojos y no leo segundas intenciones, porque si Dios quiere comunicarse, Él lo va a hacer de manera clara, probablemente una lectura honesta. Una lectura, cuando me refiero a honesta, es sin yo poner la agenda. Ajá. Una lectura donde yo digo, a ver,
quiero conocerte más, Dios. Voy a empezar a leer los evangelios y los leo dedicando el tiempo. No necesito ser un erudito para tener una primera capa de comprensión. Ujú. Lo que quizás nos va a dar el estudio técnico va a ser una profundidad y una amplitud, pero no necesariamente te va a dar una lectura que, nunca, o sea, lo había visto totalmente al revés, Ajá, ¿entiendes? sí. Si uno hace una lectura honesta, transparente, sin agenda, sin distractores, Sí. sabiendo que la Biblia es una historia unificada que nos lleva a Jesús, yo creo que la primera lectura nunca va a ser el primer fundamento, no sé si Claro. me explico. Sí, sí, no sí, es sí, que sí. vas a, Sí. necesito el erudito, no sea que me Bueno, equivoque. bueno, No, espera. al contrario. O sea, porque creo que hay otro... No sé si me otra captaste sí, por no, dónde no, voy. totalmente. O sea, porque estaba pensando en un ejemplo. Ujú. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Ahora, hay una discusión y un contraste entre otros escritos de aquel entonces. Sí. Pero ¿qué dice el texto? Que en el principio Dios creó. Ujú. Ahora, se enriquece cuando dice Dios creó y Dios no luchó. Claro. Dios creó y Dios no lo hizo con sangre Ajá. y violencia. Dios creó y lo hizo con la palabra. No lo hizo con violencia. Sí. Entonces, o sea, claro, un estudio histórico-cultural te va a enriquecer. Ujú. Pero después estaba pensando, Michael Bird habla acerca de la dificultad del concepto de imagen de Dios. En realidad, el problema no es tanto de que, lo leo y no entiendo, sino que lo leo, hay una interpretación ya aceptada por mi campo, digamos, doctrinal, mi tribu, y eso es mi manera de explicar lo que significa esto. ¿Qué dice el texto? Que el ser humano fue creado a imagen de Dios y semejanza. Nada más. Nada más. Ahora, de que algunos lo tomaron y dijeron, a ver, ¿y qué significa Claro. imagen de Dios? Entonces dicen, ya sé, imagen significa Es esto. voluntad, Capacidades cognitivas. inteligencia y emociones, Sí. ¿no? Y eso es la explicación que nos fue dada. ¿Está en el texto? No. No. Pero un erudito de esa tribu Dijo decidió así que era. esa es la explicación. Y yo creo que eso en realidad es lo que causa mayores problemas. Sí, Porque si solamente leyera el texto, dijera, pues imagen de Dios, entonces algo tiene que ver con Dios. O sea, hay un reflejo de Dios y eso es lo que saco del texto. Y leyendo el texto, dirías, qué interesante. Los animales no dice que fueron creados a imagen Ajá. de Dios. La naturaleza, la tierra, nada de eso dice que fue creado a imagen de Dios. Solo el hombre. Entonces, aquí, sin saber qué significa, sin el trasfondo histórico, en una simple lectura, uno diría, el hombre tiene un plus, tiene algo que lo hace distinto del resto de la creación. Sí. Y tiene que ver con Dios, imagen de Dios. ¿Qué significa? No sé, hasta ahí llego. Sí, y yo creo que eso es lo que quería decir Bert cuando dijo, tiene que volverse extraño para ti primero. Claro. Porque hay tantas veces donde nosotros hemos leído o escuchado tantos sermones acerca de diferentes pasajes que cuando lo leemos una vez más, dice, La familiaridad. sí, no, sí, David y Goliat, ya sé cómo es la historia. Bueno, Y es, bueno, por ejemplo, para mí ha sido difícil, estamos ahora yendo a través de Juan, y hay tantas cosas que en Juan uno escucha, uno lee, hay sermones, enseñanzas acerca de Ajá. Juan. El no volver a esas aguas comunes y estancadas y que se vuelva extraño para mí, yo puedo leerlo con los ojos de los primeros lectores de Juan, sí ha sido un desafío, Sí. desafío. Bueno, hay un autor te doy un ejemplo. Kenneth Bailey es un profesor de teología que en su momento se fue a vivir a Chipre. Lo voy a leer textual, qué fue lo que pasó. Se fue a vivir a Chipre, se volvió canónico teólogo de la diócesis anglicana en Chipre. Después estuvo viviendo en Beirut, en el Líbano. Enseñó ahí y estuvo viviendo en Medio Oriente. Ahora, que pasó, claro, más de 40 años entre Egipto, Líbano, Israel y Chipre. Ahí está. Y él escribió un libro muy interesante que es La cruz y el pródigo, el capítulo 15 de Lucas, visto a través de los ojos de los campesinos de Oriente Medio. Oh. Y muchos lo criticaron, pero ¿sabes quién lo defendió?
uno de nuestros grandes amigos, N.T. Wright, lo defendió, y James Dunn lo defendió también, y otros más, porque decían, él la verdad lo que hizo fue ampliar muchísimo el contexto. Y él dice claramente, no es que no entendemos la parábola del hijo pródigo, sino que se enriquece Claro. a través de eso. Nos da unos lentes que a lo mejor en la primera lectura no tuvimos. Pero ahí hay una cuestión aún quizás pedagógica. Pero primero, no leemos. Claro. 2. Segundo, cuando leemos, no sabemos leer. O sea, leemos, ya leí, no entendí nada. Espérame, lo veo, me dedico a la docencia y les doy artículos académicos a los alumnos y les digo, usted puede meterlo a Notebook LM y te va a dar un resumen, pero yo quiero que tú me digas 3 cosas que no entendiste y se frustran. No saben qué poner, porque implica leer de manera comprensiva. Sí. Entonces, no nos gusta leer, no leemos de manera comprensiva, no leemos viendo esos detalles de, oye, claro, solo el hombre es creado a imagen de Dios. Hay algo ahí que nos hace distintos. No tengo idea qué significa imagen de Dios, quizás no tengo las herramientas para ir más allá, pero ya puedo ver algo diferente. Lo mismo, como tú decías, ha pasado con el Evangelio de Juan, que uno, sí, esta ya me la sé, Juan 3:16, pero claro, pero esto está en un contexto, en todo un capítulo, y simplemente leyendo un poquito antes, leyendo un poquito después, uno puede tener un poquito mejor de qué trata. ¿Por qué decidió hacer Dios esto tan complicado? O sea, siendo Él Dios, permitiendo, o sea, que él podría haber hecho que nosotros cada noche tuviéramos una descarga nueva, una actualización. Ya está. Gracias, Dios. ¿Por qué no es como en Avatar, donde tenemos las colitas y los conectamos al árbol Dios y ya está? O sea, no, ¿para qué tanta cosa? No sé, ¿tienes la respuesta? No, sí. Quizás, no sé. Imagínate. Ahora, ¿puedo hablar un poco acerca de por qué lo fija en un tiempo y un espacio? Yo creo que eso habla mucho más de un Dios condescendiente, como decías tú, que fuera, ¿por qué no lo hizo desde el inicio atemporal? Necesitaría una actualización constante. El haberlo hecho en tiempo y espacio nos empuja a eso. Ahora, quédate tranquilo que el Espíritu Santo te va a ayudar con la iluminación, el Espíritu Santo te va a ayudar a comprender cosas. El tema es que a nosotros no nos gusta el lado nuestro, que es la lectura, es... ¿Cómo? Está bien, tengo mis... ¿Cómo dicen? Tiene sus 30 segundos de descargo. Hace un tiempo atrás, ya algunos años, no sé si te acuerdas, estábamos conversando tú y yo acá en el antiguo local de la iglesia, cuando estaba a la mitad de la maestría más o menos, y te dije, no sé si estoy perdiendo mi tiempo, porque desde el punto de vista humano, no voy a tener mejor sustento por tener una maestría en teología, no me van a pagar más en otros lugares, o sea, ¿cuál va a ser el beneficio, entre comillas, práctico? Y tú se dices, qué hereje, Marce. Y sí, estaba bien, estaba frustrado, tenía que pagar el curso. Estabas traduciendo Jonás. No me acuerdo en qué estaba, pero era, digo, Señor, ¿qué es esto? Y miro atrás, y claro, no hubo ningún beneficio de ese tipo. Sí. Pero digo, si para otras cosas uno dedica tiempo, no lo vas a dedicar para el estudio de la palabra de Dios. Y creo que esto de cómo hacer para no leer la Biblia de manera equivocada no tiene que ver con miedo. Porque lo que menos quisiera es que ahora es como, qué miedo. No sea que la esté leyendo de manera equivocada. Es al contrario, dedícale quizás un poquito más de tiempo. Sí. Para un poco otras cosas. Cuando hicimos la serie de nuestra iglesia, ¿te acuerdas de los ritmos de vida? ¿Qué tiempo vamos a tener para leer la Escritura si nuestro ritmo de vida no para? No, entonces, ¿sabes qué hago? Si yo la leo cuando voy en el auto y voy escuchando y voy viendo y voy manejando, pero al mismo tiempo voy insultando al que va ahí, obvio que nunca la voy a entender. Entonces, a mí me hizo como decir, hey, esto es tu vida. Es que cuando dice Moisés, ¿no? Pongo adelante de ti la vida y la muerte. Escoja la vida. Aquí está, ¿no?
y permite eso, como que uno puede entender, puedes darte cuenta que Dios no es complicado. No, porque hay algo, un elemento aquí, y con eso cierro mis 30 segundos que fueron más de descarga. Esto no es conocimiento, ¿cómo le llamas tú? Para algunos iluminados. Conocimiento secreto. Hoy por hoy hay acceso a información que hace 30 años no había. Hay libros digitales, hay gente en YouTube buena que puedes buscar. Bueno, ahí tendremos que ver si encontramos, porque Bert da una lista de Sugerencias. recursos. Desafortunadamente, y lo digo como críticas del que tradujo este libro, Tendría que haber puesto no recursos puso el en recurso español. en español, Sí. porque dice, la sugerencia es, lean primero y segundo Macabeos en la Biblia en inglés común. No. Ok, no, sí, ahí. Vamos a avisarles. Pero bueno, pero menciona el libro The Lost World of Genesis, El mundo perdido de sí, Genesis están por, en español. John Walton. Sí. Sí, eso existe. Hay dice, vean Historical Setting of Isaiah por Andrew Abernathy Ese en no sé si YouTube. está. No sé. Pero los recursos, por ejemplo, de este Wes Huff es un muy Sí, buen recurso. sí, correcto. El que mencionaste el episodio anterior de Vanderland. Vanderland, Vanderland, Roy Vanderland. Están casi todas piratas ahí en YouTube. Son excelentes. A mí me encanta, Sí, para que el claro. mundo sepa. Sí. Sí. Entonces, bueno, o sea, lo menciono para decir, hay más recursos que nunca hoy en día. En español, comentario cultural de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo hizo Craig Kinner. Hay una Biblia, creo, que salió ahora hace poco, Biblia de estudio de contexto histórico, algo así, Ok. Biblia de contexto cultural. Hay herramientas. No es que no. Una simple Biblia de estudio buena te da un panorama de 8 minutos para ver un video de introducción a cada libro de la Biblia, de Proyecto Biblia. Claro. Te da un panorama, porque ahí en 8 minutos son capaces de comprimir el contexto circunstancial, el contexto histórico, El contexto literario. qué estaba sucediendo. Entonces, después de eso, uno lee y es como que, wow, ¿cómo no lo vi antes? Eran 8 minutos. Sí. Entonces, quiero animarles con eso. No es que esto es un conocimiento de iluminados que necesitan tener un cierto grado académico. Simplemente es quizás dedicarle un poquito más de tiempo. Y creo que pensando en lo que tú dijiste, ¿no? Decías, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo y mis recursos? El otro día estaba hablando con un grupo de jóvenes en un campamento y la pregunta salió acerca de nuestra vida, porque estamos haciendo un estudio de Efesios y Pablo decía, no andes como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces decía, realmente puedes decir que eres diferente si tienes los mismos miedos y metas que todos los demás. Entonces alguien dijo, oye, pero si mi meta es tener un trabajo y tener algo bien pagado, ¿eso es malo? Y dije algo que después me gustó. Dije, wow, qué inteligente sueno. Pero lo que dije era, ten cuidado con confundir metas y medios. Porque una persona que no reconoce a Dios, no le importa a Dios, puede tener un trabajo bien pagado como meta. Porque eso es lo que yo quiero como meta. Ese es mi finalidad. Una persona que ha entendido quién es Dios también lo puede tener como medio, pero no como meta final. Es decir, yo quiero un trabajo mejor pagado para poder, no sé, tener mayor tranquilidad, poder proveer para mis hijos, etcétera, etcétera. Eso es un medio, no es la meta. Entonces, ahí es donde también quizás tenemos que pensar en esto de conocer más a Dios y profundizar en su palabra como meta de conocer, es lo que dice Pablo justamente, a fin de conocerle. Ese es mi fin, esa es mi meta. Vamos a hablar de eso dentro de 2 episodios. Sí. Pero lo menciono porque hay veces donde uno dice, esto es una pérdida de tiempo, leer El Mundo Perdido de Génesis no me va a ayudar a pagar mis cuentas. A pagar mis cuentas, a encontrar una esposa, a tener mejor relación con mis hijos. Eso no me va a ayudar. Entonces, ¿para qué me meto?
porque el fin es conocerle. Esa es tu meta. Ahora, cuidado con hacer de la escritura un medio. Cuando la escritura es un medio, ahí es donde tú vas a buscar el horóscopo cristiano. Entonces, ¿cuál es el versículo del día? Y ahí trato de aplicarlo y busco rápido cuál es mi aplicación, con qué versículo confirmo esta decisión. Entonces, porque yo estoy tratando de integrar la Biblia a mi vida, cuando en realidad mi vida se integra en la historia que está contando la Biblia. Ahora, nunca es poco práctica, porque cuando yo empiezo a conocer el carácter de Dios y conozco, entonces esas preguntas de, bueno, pero es que me cuesta relacionarme con mis hijos, pero a la medida que voy acá, el impacto se va a ver aquí, pero eso es un proceso. Sí. Va a ser lento y no lo vas a encontrar en un versículo que leíste 3 minutos para saber qué le respondo. Sí. ¿Me explico? O sea, nosotros no queremos el proceso. No queremos el camino que nos va a llevar a través de la reflexión, de la comprensión, para decir, creo que exigirle algo a mi hijo que yo no hago va en contra mismo del carácter de Dios. Uh-huh. Pero eso te confronta y eso lleva tiempo. No, es más fácil hacerlo como que fue escrita a mí. Sí. Y ahí hay un peligro. Sí, totalmente. Próxima semana vamos a hablar un poquito del tema de interpretación. Uh-huh. Ok, ya tengo la escritura, pero ¿cómo hago para interpretarla? Y ahí va a estar muy interesante. De hecho, el otro día, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación con Steve, que es uno de nuestros mentores, y hablábamos de interpretación bíblica y no nos poníamos de acuerdo? Y está buenísimo, pero hay un tema con la interpretación. Sí. Así que, bueno, vemos la próxima semana. Muy bien, seguimos explorando. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.